Muy buenos días a todos. Es un placer enorme estar en la República Dominicana, un país hermoso, de gente hermosa y de paisajes emocionantes. Me da particular gusto estar acá porque, en primer lugar, quiero felicitar a las distintas AFPs de la República Dominicana por cumplir 21 años el sistema. Tuve el honor, el gusto, el placer intelectual, a su vez, de participar conjuntamente con otros consultores internacionales en el diseño y la implementación inicial del sistema hace 21 años. Y, por tanto, me da un enorme placer, estimada Kirsis, volver con ustedes acá y felicitarlos, por supuesto, por esto, lo que antes en nuestros países era mayoría de edad, cumplir 21 años. También agradezco ciertamente a Willy Arthur, a Francisco Margosini, la invitación por hacer esta presentación. Y sin más, déjenme comenzar contarles de que, sin duda, nuestro sistema enfrenta muchos desafíos coyunturales y estructurales. Y eso me motiva a revisar 5 temas. Número 1, brevemente, la economía mundial, dónde estamos parados hoy día, en septiembre, octubre del 2022, hacia dónde vamos el 2023. Segundo, concentrarme en la coyuntura y también un poquito en el largo plazo de América Latina, en sus perspectivas y en sus desafíos, para luego volcarme a los sistemas previsionales en la región, repasar brevemente. ¿Qué estamos haciendo acá? Repasar brevemente las malas y las buenas reformas realizadas y las anunciadas en América Latina, para luego concluir, resumiendo y no profundizando por falta de tiempo, los extraordinarios desafíos que enfrentamos con los sistemas de pensiones en la región, en América Latina. Deje partir con la economía mundial. Estamos en un momento de, muchos lo llaman de estanflación, inflación con recesión, término acuñado en los años 70 para Estados Unidos y el resto del mundo también, y de enorme volatilidad financiera. ¿Cuál es el escenario base? Pues bien, estamos en territorio recesivo en la economía mundial, en los países desarrollados en particular, y la actividad mundial se desacelera, la inflación explota, esta inflación, ¿no es cierto? Y estas cifras que son del Fondo Monetario Internacional de julio, recién de julio, están totalmente sobrepasados por el lado de la lámina izquierda, que es la tasa de crecimiento del PIB, porque va a ser bastante más bajo, bastante peor de lo que ya el Fondo Monetario anunciaba en ese momento. Nuestro gran desafío en los países desarrollados y también en desarrollo, también en los países nuestros de América Latina, sin duda es la inflación y las altas expectativas de inflación. Y esas siempre mayores, las expectativas de inflación en los países emergentes, ya están rozando el 9-10%, en los países avanzados un poquito menos, en torno al 6, al 5, al 4%, en Estados Unidos ya disminuyendo significativamente, y esperamos de que el pic de la inflación mundial promedio se alcance este trimestre, el tercer trimestre, ¿no es cierto?, o el cuarto trimestre, o ya se alcanzó el tercer trimestre de este año, vale decir en torno al 9%, en torno al 9% anual. Y esto es un récord, no lo hemos tenido desde la última fase del boom de commodities, que fue ahí por el 2007, comienzo del 2008. Ahora, los bancos centrales han reaccionado a esto, pero, lo digo siempre, y acá difiero de la gran mayoría de los analistas internacionales, han reaccionado tardíamente, se demoraron muchísimo, especialmente la Fed, que realmente empezó fuertemente a subir las tasas, y ni siquiera diría fuertemente, moderadamente, un poco más aceleradamente recientemente, a comienzos de este año. Frente a un shock de inflación que era previsible en 2/3. Los 2/3 de la inflación actual se deben, por supuesto, a los efectos del altísimo gasto privado y público de los años 2020-2021. Un shock de demanda agregada, inducido, intencional y correctamente por las autoridades fiscales del mundo, y los bancos centrales se quedaron dormidos. Esto es un shock anticipable y debería haber sido anticipado, debería haber ya movido a los bancos a subir sus tasas
A más tardar a mediados del año pasado, 2021, y quizás ya a comienzos de 2021, fin del 2020. El más dormido de todos fue la FED, sin ninguna duda, y los europeos. En América Latina nos movimos un poquito antes ya, en Brasil, en Chile, en Colombia, en otros países, pero también tardíamente. Ahora, al mismo tiempo que subimos las tasas, los índices financieros, la lámina a la derecha, vienen contrayéndose, vienen ajustándose hacia la baja, cosa que la FED y los bancos centrales es lo que buscan también. Debilitar muchos mecanismos de transmisión de la política monetaria hacia la actividad y también a través de los índices financieros, es algo que intencionalmente buscan los bancos centrales en esta coyuntura. Ahora, ¿cuál es el escenario base para lo que viene? Ciertamente en territorio recesivo y los riesgos adversos han aumentado. Hay 5 riesgos centrales que enfrenta la economía mundial en el corto, el mediano y el largo plazo. Número 1, la recesión de la economía desarrollada. Todavía no es un hecho, no ha sido confirmado, pero lo más probable es que estén en recesión varias de las regiones o los países centrales del mundo desarrollado. Segundo, la continuación de una política monetaria contractiva, al menos en el corto o en el cortísimo plazo. La sostenibilidad fiscal global que se ha debilitado sin ninguna duda por las políticas enormemente expansivas contracíclicas en respuesta al COVID a partir de marzo-abril de 2020. Las tensiones geopolíticas del mundo actual, que sin duda tienen implicancias económicas y financieras, desde la inflación de los commodities, ¿no es cierto?, provocado por la guerra de Ucrania-Rusia, hasta la enorme volatilidad financiera. Y la catástrofe ambiental como tema continuo, pero crecientemente intenso, que va a afectar la supervivencia del género humano y de todas las especies del mundo, a no ser que nos movamos pronto y rápido. Estados Unidos y la zona euro están rozando la recesión. La zona euro probablemente cerró con cifras recesivas, es la línea verde ahí, ¿no es cierto?, la zona euro al lado izquierdo, cifras negativas el tercer trimestre y probablemente siga así el cuarto. Estados Unidos difícil, pero es posible que lleguen a un crecimiento de 1,08%, quizás sea negativo hacia fin de año, en las cifras correctas que miden recesiones, que son las cifras trimestrales desestacionalizadas y su variación en el PIB correspondiente respecto al trimestre previo. La respuesta fue tardía de los bancos centrales, fue muy tardía en la zona euro, en el Reino Unido, también en Estados Unidos, sin ninguna duda, donde recién este año están subiendo y en forma importante. Y como ya dije, no lo quiero repetir, pero hay que mencionarlo, buena parte del shock inflacionario era anticipable y anticipado hace un año y medio atrás. El tercer riesgo, desequilibrios fiscales. Tenemos altísimas tasas de relación deuda a PIB como legado de los altos gastos fiscales de los años 2020-2021. En América Latina, un 72% del PIB lo representa la deuda pública. Esta es una cifra algo mayor que en el pasado y ciertamente estamos en el límite y lo estamos viendo porque la consecuencia de este alto nivel, aunque es menor que en los países desarrollados que pueden darse el lujo de emitir más deuda que nosotros, la consecuencia de ello es el alza en primas de riesgo, como lo veré más adelante. Riesgo 4, tensiones geopolíticas, dictaduras unipersonales y guerras. Y eso, por supuesto, nada más que extremadamente ejemplificado por la invasión y la guerra genocida que practica el señor Putin en Ucrania. Y esto significa que, básicamente, esto refleja que los regímenes unipersonales, que son eternizados hoy día en potencias del mundo, en dictadores que tienen más poder que todos sus predecesores juntos. Putin en Rusia tiene más poder que Brezhnev bajo la Unión Soviética y para qué decir Gorbachev. Y Xi Jinping tiene tanto más poder que Mao Zedong hace 40 años, pero mucho más poder que todos los sucesores de Deng Xiaoping hasta adelante, hasta el último previo al señor Xi Jinping. Esto involucra un peligro. Esto involucra un peligro enorme porque estos señores, lamentablemente, toman decisiones que van en su interés personal por maximizar aún más su cuota de poder, extenderla más allá de su frontera y amenazar al resto del mundo.
A eso se agrega populismo en algunas democracias y ciertamente la existencia de estados fallidos, y cada vez más estados fallidos. Afganistán es un estado que desde fallido pasó a ser semifallido con la victoria del Talibán, pero no es un estado ciertamente armado y en forma. Los regímenes unipersonales generan la invasión genocida de Rusia en Ucrania, es un ejemplo de ello, y crecientes tensiones en Asia Oriental. Corea del Norte lanza misiles semana por medio, y la posible invasión de Taiwán por parte de China es una probabilidad, ¿no es cierto?, nada descartable para el año 2023, 2024, 2025. Y en ciertas regiones tenemos guerras regionales que están muy calientes. Todo esto, todas estas tensiones geopolíticas que son crecientes, generan y contribuyen una enorme volatilidad económica y financiera que, por supuesto, tiene implicancia para el manejo financiero de nuestros fondos de pensiones. Los precios de materias primas ya iban subiendo, ¿no es cierto?, desde el 2019, durante el COVID, y explotaron con la guerra rusa-ucraniana, y ya se han ajustado algo hacia la baja ahora, lo que ciertamente es bueno de un punto de vista de los bolsillos de los ciudadanos comunes y corrientes, que tienen que pagar más por energía y más por los derivados o los bienes derivados de las materias primas. Pero hay que ver cuánto se van a ajustar hacia abajo todavía. Riesgo 5, la mayor amenaza del planeta, catástrofe ambiental global. No solo cambio climático, también la destrucción de la biodiversidad mundial. Pero bueno, acá el IPCC en cuanto a cambio climático pinta sus 5 escenarios típicos. 3 son catastróficos y terminales para la especie humana y toda la especie del mundo. 2 son aceptables, pero a su vez muy costosos, lo que implican un menor calentamiento que más 2 grados. Vamos en 1,15, 1,20 grados de aumento de temperatura global promedio, y ciertamente si llegamos a 2 o más, estamos en una situación de catástrofe ambiental, dada la tecnología actual, probablemente terminal. La consecuencia de un mundo pleno riesgo es una creciente incertidumbre. El Fondo Monetario Internacional publica todos los meses su índice del World Uncertainty Index, WUI, y lo que vemos ahí son eventos anotados en negrita, en una línea de tiempo desde 1990 hasta la fecha, hasta septiembre ahora, ¿no es cierto?, que muestra como en tendencia la incertidumbre global está aumentando. Hay eventos que la gatillan hacia arriba, después se calman esos eventos, pero en tendencia la línea negra indica que esto va aumentando en el tiempo. Con mercados financieros volátiles en respuesta a este nivel creciente de incertidumbre, la época que parecía dorada de un VIX, vale decir, el índice de volatilidad de la bolsa americana, ¿no es cierto?, por debajo de 18, por debajo de 16, en torno a 15, 2013 hasta 2019, se vio fuertemente interrumpida, ¿no es cierto?, con la explosión de volatilidad financiera que vemos desde el COVID, marzo de 2019 en adelante, que se ha ido calmando con el tiempo, pero ahora la guerra ucraniana-rusa y sus consecuencias económicas y financieras y globales, políticas también. Yo veo, sin embargo, una luz al final del túnel coyuntural, de corto plazo. ¿Por qué? Porque no se ven tan malas las expectativas de corto plazo, digamos, de acá hasta fin del 2023, porque las cadenas mundiales de producción se están recuperando, se habían quebrado intensamente desde el COVID. Los precios de alimentos y energía han venido cayendo desde sus máximos alcanzados en abril y mayo de este año, los precios internacionales y con eso también los precios domésticos. Las expectativas de inflación en Estados Unidos han caído intensamente desde un 6% en marzo de este año hasta un 1,5% ahora en septiembre-octubre. Es una gran noticia porque significa que las alzas futuras de tasa por parte de la FED es posible que lleguen a un pic pronto y después empiecen a caer dichas tasas. Todo lo anterior sugiere que la inflación caerá pronto y la FED llegará entonces pronto a su máximo en tasa, y con eso es probable que la recesión en Estados Unidos será breve. Quizás se evite el todo, no lo sabemos, pero si viene será breve y probablemente poco profunda. América Latina, miremos nuestra región. Veamos la mirada larga desde 1990 hasta la fecha. ¿Qué indica esta lámina, esta gráfica? Es la relación o el cociente que existe entre el PIB promedio de América Latina y el PIB de los países avanzados, básicamente Europa,
la Unión Europea, Estados Unidos, Japón. Este valor que estaba en el 32% del 90%, subió, para decir, crecimos más que los países desarrollados hasta muy poco tiempo, el 93%, y después empezó a decaer, a caer, hasta un 29%, para decir, en vez de convergencia en PIB, tuvimos divergencia durante buena parte de los años 90 y comienzo de 2000, y después tuvimos viento de cola. El viento de cola se llamó el superciclo de precios de materias primas, donde con altísimos precios de materias primas lo pasó bien América Latina y creció del 29% porcentaje del PIB de los países desarrollados, pasamos al 34%, récord histórico, y nunca más lo vimos ese récord histórico, porque de ahí en adelante se acabó el boom de los commodities y bajamos hasta un 28% estimado para este año. Muy mala noticia, no estamos convergiendo al nivel de desarrollo de los países desarrollados. En el corto plazo, además, sufrimos, y están los boxes en azul acá en esta lámina, shocks externos por distintos lados, precio de commodity, incertidumbre financiera, ajustes fiscales en los países desarrollados, menor crecimiento mundial, recesión, ¿no es cierto?, que impactan en las dos variables finales que nos interesan en el corto plazo, menor crecimiento en la región y mucho mayor tasa de inflación. Nuestro crecimiento, como ya dije, desde el 2013 en adelante, la línea punteada de América Latina está por debajo del crecimiento promedio mundial. Y acá lo tenemos país por país. Brasil está por debajo, Chile en general también está por debajo. Colombia lo ha hecho mejor que los dos países previamente mencionados, ha estado más o menos en la media mundial, pero tampoco mucho más que la media mundial. Y Perú fue un país de alto crecimiento, y lo ha hecho mejor que el promedio de los países de América Latina. La inflación, a su vez, es explosiva. Es decir, tenemos un crecimiento por debajo del mundo y tenemos una inflación mayor que el mundo. América Latina, la línea punteada, ¿no es cierto?, con una inflación que es bastante mayor que el promedio mundial de 4 o 5%, y ahí están países como Brasil, Chile, Colombia o Perú. Los bancos centrales se movieron lentamente, ya lo dije, pero también nuestra región se movieron lentamente. Ahí ustedes tienen Brasil, que fue el primer país que alzó sus tasas, pero recién hacia fin del 2021, pudiendo haberlo hecho y debiendo haberlo hecho antes, hoy día con tasas de política de 13,75%, Chile en 10,75%, 5%, no, leo mal, 8% el caso de Colombia y 6,75% el caso del Perú. ¿Estamos al final del proceso de alzas? Probablemente no, porque las presiones inflacionarias todavía siguen. Las expectativas de inflación en todos estos países siguen desancladas, no están ancladas en nuestras metas de inflación en torno a 3% o en el caso del Perú a 2%. Y por tanto hay más trabajo que hacer para los bancos centrales para dominar o para influir, ¿no es cierto?, en un ajuste hacia abajo las perspectivas de inflación. Pero eso tiene que pasar por mayores tasas y mostrar en el hecho que las tasas de inflación están bajando. Las monedas están depreciadas muy significativamente en toda nuestra región y con la apreciación que se ha pegado del dólar respecto de todas las monedas del mundo, estas fuerzas de depreciación nuestra siguen intensificándose día a día. Y los primas de riesgo soberano han crecido también muy intensamente desde el comienzo, desde el COVID, en todos los países y en América Latina en promedio también. Además nos pegamos a nosotros mismos. Es una especie de suicidio colectivo en muchos países a corto plazo de elegir a populistas. Y el populismo puede aparecer por la izquierda o por la derecha. Y por tanto están las fotos de los dos señores que se van a enfrentar en la vuelta segunda presidencial en Brasil, señores Bolsonaro y Lula, los dos sin duda populistas. Pero más allá de Brasil tenemos a populistas, y aquí sí concentrados en la izquierda, ¿no es cierto?, tenemos al señor Boric en Chile, al señor AMLO en México y al señor Petro en Colombia. Todos de elección reciente, más o menos, Boric y Petro. El presidente AMLO ya está en el poder hace un tiempo atrás y voy a hablar bien de él un poquito más adelante. El mayor suicidio, y esta es una lámina que no hay que presentar, ¿por qué? Porque Venezuela hoy día pesa como una pluma en el resto del mundo, en nada. Entonces, pero igual, tengo que presentar esa cifra porque a mí me impresiona cada vez que la veo, son cifras oficiales de Venezuela, el Fondo Monetario Internacional.
Venezuela, en toda la historia económica mundial, es el único país que sin guerra civil interna, sin guerra externa, ha sido capaz, y ahí está la cifra, de reducir su PIB en los años del señor Maduro, el apellido no lo debería llevar este señor, ha destruido PIB en un porcentaje de 66%, ha reducido su economía a 1/3 de lo que era 10 años atrás. Y al mismo tiempo, récord Guinness, espero verlo el récord Guinness a este señor, ha producido la mayor hiperinflación del mundo, que tuvo un pic de 65% hace un par de años y hoy día ha bajado a apenas 500%. Este es un caso dramático, es terrible, me duele el alma por todos los amigos y toda la población venezolana que ya ha huido en un número de 6 millones. Por eso el PIB per cápita cayó menos que el PIB total, porque 6 millones de venezolanos ya no cuentan en el denominador del PIB dividido por las cápitas. Pero es una cosa dramática, pero hay que mencionarla porque creo que acá está el peligro, no solamente para Venezuela, sino que el peligro si seguimos insistiendo en un populismo de extrema izquierda, como algunos países de Latinoamérica aparentemente lo tienen como modelo. Volvamos a Latinoamérica, un enorme desafío regional pasando del narcoestado venezolano al narcotráfico en general en América Latina, que ha llegado a niveles dramáticos, y su muy asociada violencia. Somos récord mundial, la región que más asesinatos intencionales, homicidios intencionales tiene. Tenemos 21,2 muertos, la barra roja al final, por 100.000 habitantes en promedio en toda la región. Tenemos el doble de África subsahariana, que tiene apenas 13%. África tiene la mitad de los asesinatos que nosotros cometemos día a día en América Latina. El mundo apenas 5,6. Europa 2,6. Japón, no sé si está acá, pero lo recuerdo de memoria, menos de 1. Claro, mataron a un ex primer ministro hace poco, pero es una excepción eso, no está en las cifras. Desafíos económicos, políticos y sociales de América Latina. 3 grandes desafíos económicos que se pueden resumir en recuperar empleo y crecimiento, recuperar la estabilidad fiscal. Políticos, evitar los populismos. Yo creo que una gran noticia para toda la región, mucho más allá que Chile, fue que el 62% de los chilenos votamos rechazo al pésimo proyecto constitucional del presidente Boric en Chile. Otros retos políticos, reformar el Estado. Nuestros estados son inefectivos y muchas veces son corruptos. Y vencer la corrupción a todo nivel, no solamente en el sector privado, también en su relación con en el sector público, en su relación con el sector privado, y dentro del sector privado también hay bastante señal de corrupción en distinta intensidad, dependiendo de las empresas, los países, pero se observa. Y sociales, tenemos un enorme reto en pobreza que no lo hemos superado en la región, un enorme reto en calidad y cobertura de nuestros sistemas educacionales y de salud, y ciertamente combatir la violencia, el narcotráfico, ¿no es cierto?, dadas las cifras horrorosas y el costo económico que eso produce, es un tremendo desafío. Déjeme pasar brevemente a los sistemas previsionales de América Latina. Mencionar la cifra que mencionó Guillermo, ¿no es cierto? Estas son cifras de FIAP que recolecta esto. Una muy buena noticia es que a nivel mundial algún pilar contributivo basado en capitalización individual, manejado por empresas típicamente privadas, a veces públicas, ¿no es cierto? Esto ha crecido desde 17 países apenas el año 99 a 46 países hoy día. Y si uno mira los países que lo tienen, bueno, recientemente en Europa se agregaron con un pilar, no sé si único o mixto, creo que el caso de Grecia es mixto, estimados amigos de FIAP. El caso de Kosovo dice acá que es único, ¿no es cierto?, un pilar contributivo basado en capitalización, pero hay muchos países europeos, domina de hecho el mixto integrado con un sistema estatal de reparto. En Asia y África está más repartida la cosa. Sistemas únicos de capitalización existen más o menos en la mitad de los países de Asia y de África. Mixto integrado también es la otra mitad.
Y finalmente en América Latina, nuestra región también es más o menos por mitades, un poquito más domina el mixto integrado y el mixto en competencia. Competencia cuando uno puede elegir el sistema de reparto o el sistema de capitalización en sus contribuciones obligatorias, como es el caso de Perú y Colombia. El mixto integrado uno aporta a ambos y el único, ¿no es cierto?, en 5 países de América Latina, incluyendo República Dominicana. Ahora bien, sistemas de reparto todavía hay muchos y esos representan más de la mitad de la población en América Latina. Y hay retos enormes, ¿no es cierto?, para llegar a esos países y generar algún tipo de consenso político, la necesidad de tener al menos un sistema contributivo complementario al sistema de reparto actual. Contributivo, por supuesto, basado en capitalización individual. Un drama nuestro es la baja cobertura previsional en América Latina. Tenemos una cobertura apenas del 33% de nuestra población contribuye a sistemas previsionales. Y eso, por supuesto, contrasta con la OECD, donde es el doble o más del doble, con 72% de la población contribuyendo. Esto está, por supuesto, muy asociado estadísticamente, algunos creen o estiman que es idéntico, ¿no es cierto?, a la alta informalidad laboral. Y la alta informalidad laboral no es responsabilidad de los sistemas de pensiones, ciertamente, son fallas que radican en nuestro subdesarrollo, en mercados laborales, en falta de políticas de inducción positiva y represión de la informalidad por parte de los gobiernos y los estados. Una mezcla de cosas, pero con eso la informalidad nuestra promedio es 56%. Récord en Bolivia, por supuesto, con 83%. El más bajo de estos países que yo tengo acá es 27%. Estos son cifras de la OIT que pude recoger recientemente. También tenemos una muy baja tasa, Kirsis se ha referido a esto, una baja tasa de contribución en el caso dominicano, no solamente en República Dominicana, ciertamente, sino que también en el resto de América Latina. El promedio es 9%. La vicepresidenta también se refirió a este tema como un tema de reto importante de elevarla. Esto también contrasta con exactamente el doble de tasa. Nosotros, 9,1% de los salarios va a nuestras contribuciones obligatorias. En cambio, en la OECD esto es 18,2%. Esta es la mayor razón por la cual las pensiones son bajas, las tasas de reemplazo son bajas. Hay otras razones más, por supuesto, expectativas de vida que crecen todos los días y nosotros no subimos la edad de jubilación, y hay varios factores más como la informalidad y las lagunas. No los voy a listar acá, están clarísimas para esta audiencia, pero sin duda es un reto mayor elevar dichas tasas. Me alegra que esta discusión se dé intensamente en Dominicana. Y ya anticipo algo que voy a presentar un poco más adelante. Aplaudo a México por la valentía del presidente AMLO de haber pasado dicha reforma hace 1 o 2 años atrás. Y con eso paso a las buenas y malas reformas realizadas y anunciadas en región. Solamente me refiero a 4 países, donde yo creo que los casos son bastante extremos de lo que ha sido bueno o malo, de lo que están anunciando o lo que han realizado. Y no me voy a referir a una pésima reforma que pasaron nuestros congresos durante la crisis o antes de. En el caso del Perú, por ejemplo, licuefacción, ¿se dice algo así?, de los ahorros previsionales en el momento de la jubilación, cosa que pasó al Congreso peruano hace varios años ya, lamentablemente, que significa empobrecer a la población vieja o en edad de retiro, ¿no es cierto?, durante el retiro en forma muy fuerte. Y segundo, por supuesto, no me voy a referir a las pésimas iniciativas en Chile y en otros países de retirar de sus fondos pensiones en forma, en el caso de Chile al menos, totalmente innecesaria esa medida del populismo de congresistas de derecha y de izquierda que votaron en 3 ocasiones para retirar una fracción importante muchas veces, especialmente importante para los que habían ahorrado poco, ¿no es cierto?, retirar buena parte de sus fondos acumulados durante el 2020 y el 2021. Me voy a referir a Argentina. ¿Por qué? Argentina, como en muchas otras dimensiones, es el segundo país de América Latina, después de Venezuela,
en su mérito por aparecer en el récord Guinness por hacer muchas cosas mal. Y esto es un caso extremo de estatización y vuelta al reparto realizada de la noche a la mañana, sin previo aviso, en el noviembre del 2008, al comienzo de la crisis financiera global. Fue una estatización de ahorros previsionales de 9 millones de argentinos sin compensación alguna. Fue una estatización de las AFJP sin compensación alguna. De hecho, hay un caso ante el CIADI que se va a decidir en una corte del CIADI de acá a pocos días más. La motivación de esta intervención de doña Cristina fue financiamiento de crecientes déficits fiscales, su ideología estatista y ciertamente su tendencia a la cleptocracia. Todos los argentinos contribuyen a partir de 2009 a sistemas de reparto mal manejado, no transparente. Las elevadas reservas que se robaron el 2008 por estatización de los ahorros iniciales han sido parcialmente gastados en cualquier cosa. El dinero es fungible y no lo sabemos, pero las reservas han disminuido. El valor real de las pensiones ha caído significativamente en estos años. Y los efectos esperados, acá falta un estudio, a diferencia de México y Dominicana, que tú me mencionaste, Kirses, donde se han hecho los estudios de los efectos positivos de introducir un pilar contributivo. La contrarreforma, que es estatizar el pilar contributivo y transformarlo en reparto, no ha sido estudiada cuantitativamente, me encantaría que alguien lo hiciera, para cuantificar la contribución de esa estatización al menor ahorro e inversión, al menor empleo, la mayor informalidad, el menor PIB y la contracción del mercado de capitales en la República Argentina. Reforma pensiones, esta no está en rojo como en Argentina, sino que está en negrita y en azul. 2021, notable reforma paramétrica del gobierno de AMLO, la extensión del segundo pilar con un aumento gradual de cotizaciones a las AFORES desde un 6,5% a un 15%. ¡Qué envidia! A un 15% del sueldo entre 2025 y 2030. También se extiende el primer pilar, mayor flexibilidad para obtener la pensión mínima garantizada, la PMG, y disminución de semana de cotización para poder acceder a la PMG. Efectos están ahí, no los voy a repetir yo, pero han sido simulados por mexicanos. Hay también una medida que me parece francamente inadecuada, que es el establecimiento del límite máximo a las comisiones que cobren las AFORES. ¿Y quién lo establece esto? Bueno, está bien, es la Junta de Gobierno de CONSAR, pero quién sabe cómo lo harán y a partir de qué parámetros. Se ha indicado que tomarían valores promedio de lo que se cobran en países desarrollados por los fondos de pensiones. Vamos a ver. La propuesta de parcial contrarreforma para Chile 2023, en rojita, tiene algunas ideas buenas, pero, como dicen los gringos, the devil is in the details. Para el segundo pilar, cotización obligatoria adicional de 6%. Venimos discutiendo hace 15 años cuánto y cuándo y cómo deberíamos subir la contribución del actual 10%. Acá presenta un 6%. Bien, pero el primer pilar, también un aumento de pensión garantizada universal desde aproximadamente, se volvió a poner desde aproximadamente 170.000 pesos hoy día, que equivale a algo así como, bueno, $170 a $250 en el corto plazo. Y una transición, bien también, transición de comisión sobre sueldo a comisión sobre activo, inspirándonos en la buena experiencia peruana al respecto. Malas y muy malas ideas, por no decir pésimas. El 6% adicional es transferido a una agencia pública, el IPS actual, quizás otra, no se sabe. Son ideas estas que han sido sondeadas por el gobierno. Y ese 6% básicamente nutriría dos subsistemas. El 3% va a un sistema estatal de reparto, completamente convencional, y el otro 3% va a un sistema de cuentas nocionales con administración licitada al sector privado, administración financiera de dicho fondo, pero cuentas nocionales, es decir, es un fondo donde nocionalmente derivaremos algunos derechos sobre ese componente de nuestra pensión futura. El 10% de contribución obligatoria actual se transforma en un 10,5% futura, el 0,5% sería fijada la comisión para todos los AFP, al menos así lo entendí yo. El afiliado puede optar entre una AFP privada y una futura nueva AFP estatal. Y otras medidas más, ¿no es cierto?,
que, en resumen, y lo pongo en rojito abajo, comparado con el contrafactual, que es tomar ese 6% y agregárselo a las contribuciones a la AFP, esto tiene efectos muy adversos para pensiones, mercado laboral, mercado de capitales y crecimiento. Es una mala reforma. Algo similar propone el señor Petro para Colombia. Gracias, Santiago, por ilustrarme al respecto. Y acá es una muy mala propuesta. Falta mucho detalle, ¿eh? Me dice Santiago que todavía no se han dado a conocer, pero esto sí lo ha dado a conocer. Transferir, vale decir, estatizar un 85% de las cotizaciones que van al sistema privado de capitalización individual a un sistema público de reparto. Estos efectos son anticipables a la luz de la experiencia de Colombia y mundial. Sobre Colombia tenemos varios estudios, uno que yo hice en el 97, el mío con Corvo no lo hicimos sobre Colombia, sino que Chile, pero Rodrigo Acuña, que está acá, ¿no es cierto?, editó un maravilloso libro hace unos 10, 13 años atrás, con Sura creo que fue, gracias Rodrigo, donde uno de los contribuidores colombianos al libro cuantifica el aporte, ¿no es cierto?, que ha hecho a estas variables en el caso colombiano. Si hacemos lo contrario, por supuesto, eso implica para Colombia menos ahorro e inversión, menor crecimiento, una cierta contracción del mercado de capitales, menor productividad, mayor informalidad, porque el componente impuesto puro de un sistema de reparto es muchísimo mayor que el componente impuesto puro de un sistema de capitalización. Déjeme terminar con los extraordinarios retos de los sistemas en América Latina, partiendo con los países. Yo creo que existe una masa crítica significativa entre especialistas, académicos, participantes de la industria, sobre la reforma necesaria de los sistemas previsionales para alcanzar mayores pensiones para nuestra población. Estas reformas apuntan a mejorar la eficiencia, la cobertura y la complementariedad de un sistema de 3 pilares. Con variantes han sido descritas estas reformas en docenas de documentos, presentaciones ante comisiones, presentaciones ante Parlamento y la propia FIAP en estas conferencias como es la actual. Un ejemplo de esto es la magnífica nota de mayo de 2022 de FIAP que se llama algo así como ¿cuáles son las reformas necesarias para nuestro sistema de pensión en América Latina? Y por tanto no me voy a detener en detalle, ustedes lo conocen, yo lo conozco, todo el mundo lo conoce, y existe ese consenso, pero también existe otra masa crítica de académicos y observadores, de inclinación estatista o populista, que buscan desmantelar los sistemas privados, únicos o mixtos, de capitalización individual. Muchas veces estos grupos se aprovechan, estos últimos, de las frustraciones ciudadanas por las bajas pensiones. Y esas bajas pensiones son atribuidas erróneamente a la gestión privada. Y mañosamente, intencionadamente, fake news, como hemos escuchado esta mañana de Willy, ¿no es cierto?, se lo atribuyen a la gestión privada. Cuando llegan al gobierno estos grupos, a veces empujan contra reforma, Argentina es un caso extremo, pero también Chile y Colombia ahora, pero otras veces no, y por eso México es una excepción tan notable que quiero destacar, bajo la presidencia de López Obrador. Ahora yo quiero plantear 7 desafíos, no para los países, sino que para las administradoras privadas, ustedes, para las asociaciones, ustedes, y para la FIAP, ustedes también. 7 desafíos. Número 1, en tiempos de alta volatilidad financiera internacional y local, tenemos que hacer esfuerzos especiales por optimizar la gestión de las carteras y buscar cambios regulatorios para expandir los activos elegibles para nuestras inversiones. Busquemos esos cambios legislativos, aumentemos las opciones de inversión interna y externa para poder obtener mayores rentabilidades a riesgos comparables en relación a lo que nosotros obtenemos ahora. Segundo, proveer información y consultoría lo más plena y no en lenguaje técnico, por favor, posible sobre administración de cuentas, resultados financieros y opciones para las decisiones de los afiliados, de nuestros afiliados y nuestros pensionados. Complementar lo anterior con programa de educación financiera y sobre eso hay magníficas charlas que se van a presentar en esta misma conferencia. También punto 1, de optimización financiera, ¿no es cierto? Va a haber muy buenas charlas por lo que he visto en el programa. Cuarto, invertir mucho más en estudios técnicos para mejorar los sistemas de pensiones
y comparar resultados con sistemas de reparto. Acá quiero decir dos ejemplos. Sistemáticamente toda asociación de AFP debería presentar en tiempo real los cobros de comisiones que ellas hacen y compararlos con los cobros de comisiones que hacen otros administradores por el manejo de portafolios idénticos, en el caso de la APB en Chile es muy fácil hacerlo, o similares si es que no son idénticos. Y presenten eso en tiempo real, al menos para los pocos casos que yo conozco en detalle, el chileno uno de ellos. Es abismante la diferencia en comisiones, cuanto más baja es la de las AFP en relación a otros participantes del mercado de capitales, compañías de seguros, el caso de Chile, bancos por supuesto, intermediarios financieros, ¿no es cierto?, que cobran a veces un 10% o 10 puntos porcentuales anuales, 10 puntos base anuales, pero a veces 300 puntos base anuales mayores que lo que cobran ustedes. Y también estudios técnicos que demuestren cómo doña Juanita González obtiene a sus 62, 65, 60 años de retiro una pensión y la comparamos con lo que habría obtenido si este país hubiese tenido un sistema de reparto o la que obtiene esta persona en un sistema de reparto, ¿no es cierto?, con parámetros, por supuesto, similares, pero rentabilidades muy distintas. En eso hay que invertir mucho, creo yo, y eso va de la mano del punto 5 mío que quiero asegurar, que es trabajar mucho más estrechamente con organismos internacionales. Acá está Pablo Antolín, de la OECD, que nos va a hablar, ¿no es cierto?, de su perspectiva y su experiencia. También con medios de comunicación, con asociaciones de fondos de pensiones de países desarrollados y fondos voluntarios, por ejemplo, Brasil. Esto es una recomendación para FIA, pero también para nuestras asociaciones nacionales. Creo que deben existir canales de comunicación continua y efectiva con los afiliados y los pensionados, contribuir a su conciencia ciudadana a través de la información. Muy difícil en época de fake news, pero hay que hacerlo sistemáticamente, invertir en esto. En Chile hubo un movimiento notable durante este año, desde el año pasado, que se llama Con mi plata no. A mí no me expropian mis fondos pensiones a través de la constitución nueva que propuso el señor Boric y compañía. A mí no me expropia mi plata un Congreso que un día de mañana puede ser populista y decidir la estatización de los fondos míos. Con mi plata no. No sé qué rol jugó la asociación en esto en el caso de chileno, pero fue un movimiento ciudadano notable, fuerte y exitoso. Y hoy día el gobierno ultraizquierdista en Chile no se atreve a proponer en su reforma de pensiones la estatización de los fondos actuales manejados por la AFP. Más aún mantiene, ¿no es cierto?, en eventuales, como proponen ellos, empresas sucesoras a la AFP, mantiene, ¿no es cierto?, las contribuciones del 10% actual. Y finalmente, yo creo que es importante confrontar activa, permanente e intensamente las malas ideas y las malas reformas, no solamente promover las buenas, sino que identificar técnicamente, correctamente, lo que son malas ideas y malas reformas. Estimadas amigas, estimados amigos, les agradezco su atención y nuevamente muchas gracias por invitarme.